Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es Laura y queremos darle la bienvenida a un nuevo culto familiar donde nos unimos como familia de Dios en un mismo espíritu para poder alabar y bendecir su nombre, para poder clamar a Él que todo lo puede y para disponer nuestro corazón a escuchar su voz, a lo que el Señor quiere decirnos. Y sobre todo le damos la bienvenida a Él. En honor a Él es este y todos los cultos que hacemos. En honor a Él es toda la gloria y la alabanza, todo el honor que podemos rendir. Y antes de orar quería compartir un versículo que está en Salmos 68, 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y en otra versión dice, alaben al Señor, alaben a nuestro Dios Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Y este es el Dios maravilloso que venimos a alabar y bendecir, a levantar su nombre, sobre todo nombre, porque solo Él es digno. Oramos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un nuevo día, Señor, porque tu amor y tu misericordia se renueva sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder unir nuestra alabanza, Señor, de poder unir nuestro corazón a la melodía del cielo, a la música de los ángeles, Señor, que cantan que tú eres santo, 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 que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Y en ese espíritu venimos, Señor, y en ese espíritu te damos la bienvenida, Señor, a cada hogar, a cada familia, a cada corazón, Señor, que anhela tu presencia, porque te necesitamos, Señor, necesitamos de ti como cada día. Te damos gracias, Señor, y te damos la bienvenida a este lugar, Señor, la bienvenida a nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, rendimos toda gloria a ti. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque eres bueno, Señor, y porque eres misericordioso con tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Damos comienzo a un nuevo culto familiar. Señor, eres fiel.
Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Buenos días, hermanos. En este momento de oración quería compartir con ustedes un versículo bíblico. Se encuentra en Isaías 43, 18 y 19. Dice: y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Vamos a dar lugar a la oración. ¿Me acompañan a cerrar sus ojos? Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está aquí en medio nuestro, Padre. Señor, te pedimos en este momento por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, por cada uno de aquellos que se están conectando en este momento. Señor, te pedimos que estés bendiciendo cada uno de esos hogares, que estés bendiciendo sus trabajos, que estés bendiciendo a aquellos niños en los estudios. Te pedimos, Señor, en este momento tan especial, Señor, por todo aquel personal de salud que está prestando servicios, que tú los puedas estar acompañando en todo momento. Te pedimos también, Padre, por todo el personal de seguridad. Señor, te pedimos por todos aquellos colegios que han abierto sus puertas en este tiempo, para que tu mano, Señor, se esté manifestando en todos esos colegios, en la vida de esos niños, de esos profesores, de esos maestros, Padre. Señor, te pedimos especialmente por cada uno de los gobernantes, para que tú le estés dando sabiduría, entendimiento en cada una de las decisiones que tienen que tomar. Pedimos, Señor, especialmente, Señor, por el presidente de la nación, para que tu mano esté sobre él, para que tu guía esté sobre él, para que cada decisión que él esté tomando sea de tu voluntad, Padre, para que tú estés apoyándonos en este momento que estamos atravesando. Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que estés bendiciendo a la Iglesia Vida y Esperanza, Señor. Que tú estés fortaleciéndonos y te damos gracias, Señor, por poder compartir un domingo más este culto familiar. Desde ya te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramó por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno es poder estar una vez más juntos, celebrando un culto más a nuestro Señor, aquel que nos permite estar reunidos de esta manera, ¿sí? Y gracias a Dios tengo el placer de informarles que la próxima semana vamos a estar teniendo nuestro primer culto presencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder venir a la iglesia cumpliendo protocolos que van a ser anunciados a través de las redes, a través de sus líderes. ¿Sí? Ustedes van a poder leer y saber de qué manera vamos a poder venir a la iglesia. Obviamente tenemos que cumplir con normas que nos pide el gobierno de la ciudad, pero estamos muy gozosos y muy alegres de poder tener esta oportunidad de estar juntos una vez más, poder celebrar al Señor de esta manera, de una manera más cercana. Si bien no vamos a tener la posibilidad de que todos estemos en esta casa, vamos a seguir transmitiendo los cultos, vamos a pasar a una modalidad diferente a la que estamos viviendo en este tiempo, que va a ser una modalidad en vivo, donde vos desde tu casa vas a poder compartir con aquellos hermanos que estemos en la congregación, vas a poder recibir de la misma manera que lo harías estando en este lugar, y en un mismo espíritu todos juntos vamos a adorar al Señor y también a recibir lo que Él nos prepara para nosotros cada fin de semana. Y es una alegría enorme para nosotros poder darte esta noticia, porque sabemos que hay hermanos que necesitan poder venir a la casa de Dios, necesitan porque
no tienen los medios ni la manera de poder recibir el culto, y queremos poder brindar ese espacio para que puedan venir y adorar al Señor en familia, poder glorificar su nombre. Y estamos gozosos de que ha llegado este tiempo, y ya vas a tener más novedades, te vamos a estar informando. Seguramente al terminar este culto vas a tener información que te va a ser útil para poder anotarte, inscribirte, para poder estar con nosotros la semana que viene. Y también queremos transmitirte que como iglesia estamos abriendo las puertas también para aquellos que necesiten tener un tiempo de oración, ¿sí? Un tiempo de consejería. Ustedes pueden pedir y reservar un turno para poder hacerlo. Estamos abriendo las puertas para poder ministrar tu vida. Si tenés una necesidad, algo por el cual querés que estemos orando, te pedimos que lo puedas comunicar en las redes, que te puedas acercar a tus líderes. Queremos como iglesia brindarte este acompañamiento espiritual desde el punto de estar con vos, de orar, de poder sembrar en tu vida la palabra de Dios, y juntos buscar también lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces, dicho estos anuncios, quiero que podamos pasar a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta mañana. ¿Sí? Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Mientras lo buscas y te haces de una Biblia para poder leerlo, si no la tenías ahí a mano, tenés la posibilidad de leer en tu celular, y si no, vamos a estar compartiendo los pasajes. Quiero que en esta mañana podamos reflexionar juntos acerca de una de las cartas de Pablo hacia Timoteo, ¿sí? Se dice que es la última carta de Pablo antes de su muerte, sería una carta de despedida. Vamos a poder juntos poder leer este primer capítulo de esta carta. Después yo te invito a que puedas leer también la primera carta a Timoteo, y que puedas entender el contexto en el que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo, uno de los apóstoles de Jesucristo que fue llamado después de la muerte de Jesús, ¿sí? Pablo es aquella persona que fue alcanzada por la misma presencia de Jesucristo, ¿sí? Pablo se dedicaba, antes de convertirse, a perseguir a los cristianos y los torturaba, incluso también los mataba, ¿sí? Pablo tenía un ministerio antes de Cristo bastante exterminador, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pablo es aquel apóstol que se convierte a Jesucristo persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Ahí ustedes pueden leer después en Hechos, donde Pablo es alcanzado por la misma presencia de Cristo, y se le presenta a él, y es convertido, ¿sí? Y se hace un discípulo más, y pasa a ser parte de este batallón de hombres que comenzó a establecer la iglesia luego de la muerte de Cristo, ¿sí? Esta carta que podemos leer fue escrita aproximadamente 66 años después de Cristo, ¿sí? Pablo le escribe a Timoteo una de las cartas más personales que él pudo haber escrito. Es una carta que le escribe a su colaborador, a su discípulo. Él en ese momento se encontraba encarcelado en Roma, en medio de la espera de su juicio, y él sabía muy bien que esto no iba a terminar bien. Él sabía que la situación que se venía era difícil, y que estaba por enfrentar posiblemente el final de su vida. Entonces, cuando leo esta carta, no puedo dejar de imaginar y de pensar con el sentimiento que Pablo le escribió a Timoteo. Imagínense ustedes
ser Timoteo recibiendo esta carta y leyéndola después de la muerte de Pablo. Una carta que Pablo escribe animando a Timoteo a que pueda seguir la obra que Dios había comenzado en Pablo y que ese plan de plantar iglesias pudiera seguir llevándola adelante Timoteo. Te invito a que leamos juntos y antes de leer vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos traiga en esta mañana revelación, que nos habla a nuestras vidas, que podamos descubrir qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros en esta mañana. Cerrá tus ojos conmigo y decile así al Señor: Padre, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar lo que vos tenés para nosotros. Queremos descubrir la voluntad tuya a través de esta carta, de la carta de Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que esta carta nos enseña a nosotros en esta mañana? Que tu presencia y tu Espíritu Santo nos revele, Señor. Porque creemos en tu palabra, creemos que es palabra viva y es palabra que actualmente nos renueva y vivifica nuestro espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, te invito a que leas conmigo el versículo 1 y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Acá vemos en el primer versículo que Pablo se presenta en la carta y dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Acaso, yo me pregunto ya en este comienzo de la carta, Timoteo no sabía que Pablo era apóstol de Jesucristo? ¿Por qué Pablo se presenta? Pero si podemos leer un poquito más, en la segunda parte del versículo dice: según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que él es un mensajero de Dios y que su misión es predicar la promesa de la vida eterna. No es que le está marcando a Timoteo su llamado, sino que está presentándose y mostrándole a Timoteo la convicción de que en este tiempo, en los últimos días de su vida, él tiene claro de que Jesucristo lo llamó, ¿sí? Que la voluntad fue de Dios, que es la promesa que Jesucristo puso en su vida. En el versículo 2 dice: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. Vemos en estos dos primeros versículos de que Pablo está escribiendo una carta con su sentido más personal, una carta con una relación profunda, una relación que los unía tanto a Pablo como a Timoteo, ¿sí? Este sentir que él pone en el versículo 2 diciendo: a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te conceda gracia, misericordia y paz. En el versículo 3 le dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Acá Pablo, en estos dos versículos, comienza a transmitirle a Timoteo lo que él estaba sintiendo en ese momento. Dice que te recuerdo durante día y noche en mis oraciones. Siempre doy gracias a Dios, siempre doy gracias por tu vida, siempre doy gracias por las cosas que hemos compartido juntos. Me imagino esa expresión de Pablo transmitiéndole a Timoteo la tranquilidad de que él está presente en cualquier circunstancia de su vida y va a hacer lo posible por estar, por esa cercanía, porque hay un amor de hermano, un amor
de padre que quiere acompañarlo a él en cada circunstancia. Y es más, le dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Yo me lo imagino a Pablo escribiendo estas líneas, y también una persona que expresa sentimientos, me imagino que sabe que puede ser que no lo vuelva a ver. Entonces, alguna lágrima caer sobre su mejilla. Esa expresión de amor de Pablo hacia Timoteo me hace sentir o pensar que Timoteo era una persona muy emocional. Y recordar esos momentos, dice Pablo, esos momentos donde tus lágrimas, ¿sí? Tus lágrimas. Recuerdo los momentos y me imagino también a Pablo, como les decía antes, llorando al escribir esta carta. Y a la vez Timoteo llorando al leer esta carta que Pablo escribe como una despedida. Qué interesante es poder identificar la sensibilidad que hay en este discipulado, esa sensibilidad de Pablo hacia Timoteo, que a veces nosotros como hermanos dentro de nuestra vida cristiana nos convertimos insensibles y no sentimos lo que nuestro hermano puede estar pasando. Nos convertimos insensibles y no tenemos expresión de amor hacia el hermano que tenemos a nuestro lado. Pero acá está claro esa sensibilidad de Pablo hacia Timoteo, ¿no? Y en el versículo 5 dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. Acá Pablo trae a memoria la fe genuina y no fingida de Timoteo, esa fe genuina que también movilizó a su mamá y a su abuela. ¿Sí? Pablo se llena de alegría porque ve en Timoteo una persona de fe, una persona que a pesar de las circunstancias de la vida cristiana y de lo que se estaba viviendo en ese momento, se mantenía firme. Ahora bien, luego de que Pablo se presenta a Timoteo, que le menciona estas palabras de amor y de cariño y de fraternidad, comienza una nueva etapa en el pasaje, en la carta, que podemos identificar claramente. En el versículo 6 dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá es donde comienza Pablo a marcarle en Timoteo, de alguna manera, porque él notó o sintió que Timoteo se vio afectado por el encarcelamiento de Pablo. Pablo lo alienta a que no se avergüence de ninguna manera porque Dios nos dio un espíritu de valentía. Lo que Pablo le está diciendo es que el Espíritu Santo no imparte timidez. Y esto es también palabra para nosotros en esta mañana. Nosotros no nos podemos avergonzar del ser cristianos, no nos podemos avergonzar de lo que Dios nos está pidiendo hacer en este tiempo. Al contrario, tenemos que ser conscientes que el Espíritu Santo es el primero en darnos un espíritu de pasión, un espíritu de seguridad, un espíritu de poder. El Espíritu Santo nos da dominio propio, nos da amor, nos genera esa capacidad de amar a Dios, a las personas y dejar que Él fluya a través de nuestras vidas. Somos llamados a cultivar el don de Dios en nosotros. Si bien Dios nos llamó y depositó dones en nosotros, es nuestra responsabilidad avivar dones y desarrollarlos. Acá lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y es una palabra que se hace viva en nosotros el día de hoy, es que Timoteo, aviva el don que Dios puso en tu vida. Aquel don que recibiste cuando yo te impuse las manos. Timoteo,
está recibiendo de parte de Pablo en esta mañana, en esta carta, perdón, está recibiendo ese mensaje claro de Pablo de decirle, ese día, cuando aceptaste el llamado de servirlo, de seguirle, ese Espíritu Santo que fue depositado en tu vida para que lo sirvas, es ese don que tenés que hacer crecer cada día. Es ese don en el que tenés que desarrollar y no dejar que la timidez, que la vergüenza, que el temor apague. Lo que puedo identificar en estos pasajes que acabamos de leer y en esta primera parte de la carta son dos aspectos que son importantes destacar el día de hoy. En primer lugar, en casa se forma la visión cristiana de la vida. Como dice en el versículo 5, traigo memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. A veces en nuestro hogar nos olvidamos que es el primer lugar en donde tenemos que cultivar la fe cristiana. En nuestro hogar es ese lugar donde tenemos que crecer en esa fe, en ese amor, en esa pasión. El Espíritu Santo es el primer lugar en donde tiene que orar, en nuestra casa. Si sos papá, si sos mamá, es nuestra responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos en el amor de Dios. Educar a nuestros hijos en una relación genuina, en una fe fuerte y firme. También es importante que esa formación esté basada en el amor, en la paz del Señor. En el núcleo de nuestra familia cristiana debemos enseñar a amar, a tener una relación. Incluso hay un rol muy importante que menciona Pablo en esta carta, que es la de los abuelos. Muchas veces nosotros como papá no dejamos a los abuelos participar en la educación de nuestros hijos, pero también a veces los abuelos no son conscientes de la responsabilidad de educar a sus nietos en esta fe. Y acá quiero hacer un paréntesis, capaz vos no tenés hijos porque Dios no te los ha dado en este tiempo, capaz por ahí no estás casado, no formaste una familia. Lo que estoy queriendo transmitirte en esta mañana, que lo más importante en nuestra fe cristiana es que el desarrollo de los valores de Cristo tienen que empezar en nuestra casa. Esto lo destaca Pablo en la vida de Timoteo. Es importante que seamos conscientes de transmitir de generación en generación esa fe sujeta a la voluntad de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, una relación genuina. Lo más importante es llevar a otros a que se relacionen con Cristo. En segundo lugar, algo que también identifico en estos primeros pasajes que leímos, es el carácter que tenía Timoteo. Ese carácter que yo observo como más importante que el conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Tenemos que tener la capacidad de saber manejar situaciones a través del poder y la valentía que es impartida por el Espíritu Santo. Muchas veces hacemos énfasis en el conocimiento, en el estudiar la palabra, en saber versículos de memoria, en estudiar y hacer devocionales diarios, pero nos olvidamos de desarrollar y formar un verdadero carácter cristiano. Y Timoteo representa no solo el conocimiento, sino en este tiempo el aprendizaje de no avergonzarse, como dice el capítulo 8. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios,
debe soportar el sufrimiento por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. En estos versículos y en esta parte de la carta estamos frente a unas palabras tremendas del apóstol Pablo, que nos hace ver la importancia de sufrir juntos, teniendo en cuenta el poder de Jesús, el mismo que lo envolvió, el mismo poder que lo llamó, un llamamiento totalmente santo. Pablo habla de ese poder real, el mismo que rescató a Jesús de la cruz, el mismo poder que nos rescata a nosotros en esta mañana. Ese mismo poder que nos capacita para predicar el Evangelio, ese poder que nos salva, ese poder que nos llama simplemente por gracia y por amor. No es producto de nuestro esfuerzo ni de nuestras capacidades, no es producto de lo que hacemos o lo que damos, no es producto de lo que somos, sino que es producto de su amor y su divina gracia. Mirá lo que dice Efesios 1:3 en adelante, dice: alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con todas bendiciones espirituales en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En el amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió el amado, según el buen propósito de su voluntad. En Él tenemos la redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme el buen propósito de antemano que estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que nos hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. Es tremendo lo que Pablo escribe a los Efesios, pero también indirectamente se lo trae a memoria a Timoteo. Yo me imagino a Timoteo leyendo estas líneas de esta carta y su corazón comenzándose a llenarse de fuego y de poder, porque está sintiendo ese vivaz llamado que fue impartido a través de Pablo sobre su vida, y que él es consciente de que en este tiempo no debe avergonzarse ni de lo que Pablo está pasando, ni tampoco del Señor. Ustedes saben que Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio, y muchos en ese tiempo, muchos líderes de la iglesia comenzaron a avergonzarse de lo que estaba pasando con Pablo. Entonces acá Pablo le resume a Timoteo que Jesús nos salvó por amor, pero sobre todas las cosas porque había una voluntad, un designio de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que Pablo quiere animar a Timoteo es a que no se avergüence. No podemos avergonzarnos por las obras del servicio a Cristo. ¿Por qué? Porque aquellas obras las cuales nosotros realizamos son obras que ponemos en las manos de Dios para el servicio y el extendimiento de su iglesia.
Y estas obras no son las que mira Dios para salvar nuestras vidas. Al contrario, son parte de la bondad de Dios, son parte de ese amor, ese designio que Él depositó en nosotros para poder llevar adelante el Evangelio. Pablo le está transmitiendo la importancia de no avergonzarse porque el Evangelio es poder. Por medio de Jesús se destruye la muerte. Por medio de Jesús cae la condenación sobre nuestras vidas. Por medio de Jesús somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud. Pablo le recuerda y le vuelve a mencionar a Timoteo: no te avergüences, porque Cristo vino a traernos vida y salvación. Que el temor que podés estar sintiendo en este tiempo no te envuelva, sino que te dejes llevar el poder de Dios a aquellos que están buscando su nombre. Pablo alienta a Timoteo. Pablo, me imagino que cuando Timoteo leía esto, y esto es una sensación mía, Pablo se está volviendo loco. Pablo está en la cárcel. Pablo está encerrado esperando su último juicio. Pablo no tiene esperanza de vida. ¿Cómo va a escribir esto? Pero al contrario, Pablo, con un espíritu vigoroso y con poder de parte de Dios, le trae a Timoteo en estas líneas el aliento para seguir pregonando el Evangelio, practicando el servicio a Dios por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo desate pasión en tu vida, desate pasión para predicar la palabra. Eso es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Qué tremenda carta. Cuando uno la lee y empieza a leer línea por línea lo que estamos analizando en esta mañana, empezamos a encontrar riqueza, no solo una riqueza personal de ese amor y ese apego de Pablo hacia Timoteo, sino una riqueza espiritual que nos alienta a nosotros hoy en día a seguir predicando la palabra del Señor. Dice el versículo 13: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que te he confiado. Pablo le encomienda a Timoteo que sea fiel a la palabra, que sea fiel a la enseñanza cristiana. No te dejes enseñar por otros, no te dejes engañar por lo que hoy lees o el enemigo quiere traerte a tu vida. Esta parte es tremenda para nosotros actualmente porque podemos ver que hay muchísima información dando vuelta alrededor nuestro. El enemigo quiere dañar nuestra vida y quiere lastimar nuestros corazones, pero acá Pablo, como alentó a Timoteo, y en esta mañana quiero que lo tomemos y lo hagamos nuestro, con fe y amor en Cristo Jesús, sigamos siendo ejemplos de la sana doctrina que aprendimos de Cristo. Con el poder del Espíritu Santo que viva en nosotros, cuidemos la preciosa enseñanza que se nos ha encomendado. Tenemos que ser conscientes que es nuestra responsabilidad transmitir a las próximas generaciones. No podemos dejar de predicar la palabra del Señor, dejar de predicar a Jesucristo. Acá lo que Pablo depositó en Timoteo es lo que hasta el día de hoy se predica y ha llegado a nosotros. A través de este aliento de Pablo a Timoteo, la iglesia se siguió expandiendo. No terminó en aquel, ni en aquella carta, ni en aquel tiempo. El versículo 15 dice: ya sabes que todos los que de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes, que el Señor les conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor les conceda hallar misericordia
Actualmente es difícil ser cristiano y yo creo que Pablo el día de hoy nos está transmitiendo a nosotros lo mismo que le dijo a Timoteo. No te avergüences, sino al contrario, centrate en aquel que destruyó la muerte y trajo salvación, el que venció y trajo paz, porque hemos sido llamados por la gracia inmerecida para servirle a través de su Espíritu Santo que nos potencie y nos ponga y nosotros tomemos valentía y seguridad y quitemos afuera todo temor, porque Él le dijo a Timoteo, Timoteo, no tengas miedo. Timoteo, el Espíritu Santo no imparte espíritu de temor, sino al contrario, un espíritu de valentía, un espíritu de fuego. Y eso es lo que Dios nos está transmitiendo en esta mañana a nosotros. Tenemos que recibir esta carta como parte de ese mismo llamamiento de Timoteo. Por eso te digo en esta mañana, sé como Pablo y que nosotros también podamos declarar juntos en este día, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído y en quién creo. Si es la primera vez que escuchás hablar de Jesucristo, si es la primera vez que escuchás de este amor, de este poder, te invito a que le entregues esta mañana tu corazón a Dios. De una manera sencilla, entregarle tu vida, tu corazón, que Él pueda lavar tu mente, que Él pueda lavar todos tus pecados, porque reconociéndolo como tu Señor y tu Salvador, reconociéndolo como aquel que está en el centro de tu vida, es la manera en la cual aceptamos que Él entre a nosotros. Te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo, que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra en primer lugar. Gracias porque a través de esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, podemos ver y identificar y reconocer que a través de tu Espíritu Santo no hay espíritu de temor, no hay espíritu de timidez, no hay avergonzamiento de recibir y de predicar tu evangelio. Somos hijos tuyos y nos ponemos, Señor, en esta mañana a disposición. Nos ponemos a disposición para seguir transmitiendo tu palabra, para seguir transmitiendo tu evangelio. Y sobre todas las cosas, Señor, te coronamos como nuestro Rey y nuestro Señor de nuestras vidas. Te pedimos, Jesús, que entres a nuestros corazones, que nos laves, que nos limpies. Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas, reconocemos que eres aquel que nos salvó, aquel que ha entregado su vida por amor a nosotros. Y así, Padre, también oramos por nuestra familia. Como dijimos antes, nuestro hogar es el primer lugar donde tenemos que sembrar de tu amor. Es el primer lugar donde tenemos que hacer crecer la vida cristiana. Y lo creemos y lo declaramos, confiando, Señor, que vos vas a hacer tu buena obra en medio nuestro. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que has hecho en nosotros hasta el día de hoy. Potencianos para lo que viene, potencianos para lo que vas a hacer. Recibimos tu poder a través de tu Espíritu Santo, creyendo sobre todas las cosas que vos nos llamaste bajo tu buena voluntad. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor porque nos permite de esta manera terminar un año lleno de desafíos, un año de esta manera, virtual. Y la semana que viene, gracias a Dios, vamos a poder comenzar a transmitir nuestros cultos de manera presencial, de manera congregacional, y vas a estar recibiendo información de cómo va a ser el proceso para poder anotarte, para poder estar presente. No te preocupes si no podés estar en el primer culto, vamos a ir priorizando también a aquellos que quieran participar y no puedan estar en el primero, que puedan estar en el siguiente. Ha sido un año totalmente bendecido de parte de Dios, ¿sí? Porque hemos crecido de esta manera como iglesia, hemos tenido nuestros cultos familiares y estamos comenzando una nueva etapa, ¿sí? No me gustaría decir volver a casa porque en realidad nunca nos fuimos, ¿sí? Hemos trasladado vida y esperanza a nuestros hogares. Entonces te invito
a que puedas informarte, que puedas preguntar. No te quedes con la duda de cómo va a ser. Y también, si querés, como te mencioné al comienzo, tener una charla con nosotros, con alguien, con parte del liderazgo, lo podés hacer, ¿sí? Acércate a tus líderes, acércate a las redes, contactanos para poder encontrarnos y poder comenzar también en este tiempo a tener una cercanía un poquito más personal, que es algo que se nos ha impedido en este tiempo, ¿no? por motivos que ya conocemos. Bueno, Dios te bendiga, que tengas una semana en victoria y nos estamos viendo. Vida y esperanza.